Cuando una persona se iba a otra ciudad, tenía que llevar una carta del pastor, donde se decía la conducta de esa persona. Se perdió, porque como veíamos ayer, cambiamos cantidad por calidad. Y las ovejas andan de un lugar a otro, creyendo que están bien. La palabra dice que el Señor es quien nos planta en el lugar donde hemos de dar fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay veces que la gente se va y mi familia y yo preguntamos a Dios por qué se fueron. Y le decimos, Señor, que no se hayan ido por nuestra culpa, porque realmente solamente hay un dueño de las ovejas, que es Cristo. Él fue el que las compró con su sangre bendita y nos da el enorme privilegio, sí, de buscar de Dios para alimentar a esas ovejas con esto, con la palabra del Señor, con la finalidad de que usted mengue y la vida de Cristo crezca en cada uno de nosotros. Ese es el llamado que decía Pablo. No es que pretenda haberlo alcanzado, sino prosigo al blanco de mi soberana vocación. ¿Cuál era el blanco de él? Ser hecho a imagen y semejanza de Cristo. Y ese debe de ser el blanco de nosotros. Ir hacia adelante, que el alfarero celestial vaya formando la vida de Jesucristo, no físicamente, sino interiormente. Interiormente. Pablo tuvo problemas con todas las iglesias porque les decía la verdad. Lo recibían bien, la iglesia de Galacia, lo recibieron. Él mismo dice, cuando me recibieron, yo vi que eras hasta capaces de darme sus ojos. Así amaba la iglesia, Pablo. Pero llegó un momento en que Pablo les empezó a decir las cosas que estaban mal y empezaron a hacerlo a un lado. Y él les dice, por haberles dicho la verdad, me he vuelto vuestro enemigo. Así les dice, por haberles dicho insensatos, por haberse desviado, eso les molestó. Pero luego añade, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Si el pastor no sufre dolores de parto para que usted, el Cristo de la gloria, sea formado en ustedes, no hay nada. No hay nada. Yo nada más le doy la palabra y oro para que usted sea formado. El Señor halle buena tierra, donde la semilla de la palabra encuentre lugar, para que primeramente cuando usted siembra una semilla, que es a donde se rompe la semilla, si ve que se arranca y luego se quiebra, entonces hacia abajo, hacia raíz. Es necesario que yo mengue para que Él crezca y podamos dar ese fruto. No puede haber crecimiento en nuestra vida si no hay un quebrantamiento que hace la palabra, no la música. La música es para el Señor, la alabanza es para el Señor. La palabra quebranta, rompe lo que está dentro, duro como el diamante. Gracias a Dios por estas vidas. Me agradó mucho el hecho de que fue con su pastor y le dijo, voy a cambiarme de congregación. Porque a veces andamos como ovejas sin rumbo y pensamos que estamos bien. A mí me costó mucho trabajo despedirme de la primera congregación. Era yo el presidente de los varones, pero ya Dios había decidido que nos iba a sacar de ahí para ir a otro lugar. No es fácil dejar una congregación. Para mí no fue fácil, ni para mi esposa, ni para mis hijos. Seguimos en relación con ellos, nos mandan a saludarnos, porque es otra de las cosas que a mí me deja sorprendido, que como hermanos en Cristo, ya después que se salen de una congregación, te ven y se voltean por otro lado.
algo de haber en esas personas, ¿no? Que Dios nos ayude a entender las cosas. Ayer estuvimos en la reunión con los colaboradores y hablamos de estas cosas. Es necesario hablar de estas cosas en la congregación, porque ustedes no son ni papayas ni melones, son almas. Son almas. Y si usted se descuida, puede usted llevada y guiada a otro lugar donde Dios no quiere. Usted tiene que aprender a escuchar el evangelio de muerte, no de prosperidad. El que pierda su vida por mí, ¿qué dice el Señor? Hallará. A eso hemos sido llamados, a dejar sueños que teníamos para entrar en el plan perfecto de Dios. Y hoy vamos a ver algunas situaciones de la iglesia, cómo se inició la iglesia. ¿Quiere acompañarme al libro de Hechos? Capítulo 1, por favor. Versículos del 6 al 11. Dice así la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles, ¿sí? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Necesitaban los apóstoles, los discípulos, ser fortalecidos, y el Señor les permitió ver una visión tremenda, ¿no? Como el Jesús resucitado empezó a ser levantado por una nube. ¿Se imagina usted? Todo eso que ellos vieron los fortaleció para soportar lo indecible por ser cristianos. Cuando les empiezan a decir en Antioquía cristianos, no lo hacían porque los aplaudieran, sino en son de burla, se burlaban de ellos. Ahora todo el mundo se dice cristiano, sin excepción, todo el mundo se dice cristiano. Pero conoce el Señor quiénes son los suyos. Teniendo este sello, apártese de iniquidad, o sea, de pecado, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Viene Cristo a mi vida, entonces tiene que haber un apartamiento. Eso es santidad. Santidad es apartado. El Señor nos aparta para Él. Para Él, somos de Él, le pertenecemos a Él doblemente. Él nos hizo y Él nos compró. Amén. Este libro de los Hechos de los Apóstoles es la única historia de la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Les decía yo al principio, yo he leído libros de la historia de la iglesia, muy buenos libros, pero ahí hay contaminación sin que lo hayan querido hacer, porque hay conceptos del hombre. Pero aquí en el libro de los Hechos usted entiende qué cosa es la iglesia de Jesucristo, cómo fue y debiera de ser la iglesia de Jesucristo. Empezaron a meterse teologías y doctrinas ajenas totalmente, e hicieron a un lado el poder del Espíritu Santo, y quedó una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Otros tomaron el poder no del Espíritu Santo, sino de otro espíritu, y piensan que porque ven señales, etcétera, y no hay cambios de conducta, piensan que es el Espíritu Santo el que está obrando. ¿Me estoy dando a entender? Y eso era desde antes. Mire, vaya conmigo un momento
a 2 Corintios 11. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¡Qué tremendo! Y más o menos por el estilo están las epístolas del apóstol Pablo, siempre atacando hombres, llamándose pastores, ministros. El Señor Jesucristo nos dejó escrito a través del apóstol Pablo en Hechos 20, ¿sí?, que de los últimos tiempos saldrían lobos rapaces de nosotros mismos, de esa iglesia. Hace 300 años salieron esos lobos rapaces, de alguna manera, e instituyeron una iglesia político-religiosa, que ahora que viene ese señor se está haciendo un negociazo tremendo, con lugares platino, 4,000 pesos, y los otros 3,000, por si quiere ir, y los otros 2,000, para ir a ver aquí. En este libro de Hechos es la primera historia de la iglesia que nos da la información verídica de los primeros años de la fe. Se ha perdido la fe. Han metido al mundo la psicología, la psiquiatría, el control mental, la dianética, etcétera, etcétera. La nueva era habla de esas cosas, y he visto que en iglesias numerosas, como no hay el espíritu, tienen consejeros que todos son psicólogos cristianos. Yo conocí uno que cuando era psicólogo, pero cuando conoció a Cristo dejó de ser psicólogo, ahora dijo: yo soy ahora cristólogo. ¿Sí? Cristólogo, de veras, no de Veracruz. O sea, la psicología va a la mente, al psiquis. El Espíritu Santo va al centro de nosotros. La espada corta y entra ¿hasta dónde? Hasta los huesos, hasta los tuétanos, y te declara todo lo que hay dentro de ti que te estorba, todo lo que hay en tu corazón, y el porqué de los conflictos, maldiciones generacionales que mucha gente no quiere entender. El Señor los habla. ¿Quién es el que maldice? ¿Dios maldice? Sí. Es el hecho de no conocer totalmente a Dios. ¿Quién maldijo a la tierra? La tierra está maldita. Sí. Lea Mateo 25. Maldito, les dice el Señor, a aquellos que no quisieron nada. Conocer el criterio del Señor, lo que está aquí es necesario y urgente para ustedes y para mí, para dejar de ser tan simples y ser cautivados por falsas doctrinas que se parecen, pero que no son. Si lo que escuchas te está cambiando, síguelo escuchando. Si no te escucha, si no te cambia, pues ¿qué estás escuchando? Si no hay el temor de Dios en tu vida, por favor. Estos versículos que leímos nos hablan de la ascensión de nuestro Señor Jesús hacia su lugar, el tercer cielo. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 8 del capítulo 1, donde el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos viene de una palabra griega que significa mártir. Me seréis mártires, dice el Señor. Cuando el Señor viene a ser morada en ti, en tu vida, empieza a haber una serie de situaciones en nosotros. Nuestra propia familia, como dijo mi esposa, nos empieza a rechazar. Y llora uno mucho.
pero te mantienes firme en lo que Dios te dijo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando tú te mantienes firme, escucha tus oraciones y cambia lo que tú no puedes cambiar. El humanismo en tu vida ha detenido muchas cosas que el Señor quiere hacer en tu casa y en tu familia. ¿Qué dice el Señor? ¿Amarás al Señor tu Dios todos los domingos? Por sobre todas las cosas, llámese cónyuge, llámense hijos, llámense nietos, llámese trabajo. O sea, hay unos que aborrecen el trabajo, son holgazanes. No se refiere a que hagas un lado el trabajo, el que no trabaje, que no coma. Pero Dios debe de estar en primer lugar en tu vida. Cuando tú tomas en serio a Dios, Dios te toma en serio en tus oraciones y empieza a cambiar las cosas en tu familia. En tu familia. Ese dicho de mi suegra Enriqueta, ella se sumergió con el Señor y no es que no quisiera a su hija o a mí o a sus hijos, pero ella se metió con el Señor, y el Señor vino a hacer una revolución en mi vida y en otras vidas de mis cuñados. ¿Por qué no cambian las cosas en tu casa? ¿Por qué no cambia la familia que vive contigo? ¿No podrá el Señor cambiarnos? Pregunto, ¿no tendrá poder el Señor para cambiarnos? Y luego, pero primero tiene que cambiarte a ti, para que Cristo sea visto a través de ti. Es lo que no nos gusta, cuando el Señor nos empieza a formar, a moldear. Y aquí dice el Señor que seremos testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos dijo que nos rescató de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de donde, de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo que tenemos todos y cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso es el discipulado. El discipulado es sumamente importante. ¿Sí? Son los que van a entrar al cielo, los que toman un discipulado. No en un instituto, sino está usted siendo discipulado en su casa, sumergido aquí. Aquí tenemos hace varios años un discipulado. Ayer les decía, empezaron 40 y tantos, ahora solamente quedan 20. ¿Ustedes creen que es fácil este camino? De ninguna manera. Entre más te metes con Dios, más se angosta el camino. Pero entre más te metes con Dios, puedes pasar por ese camino, porque Él te quita toda la confianza en tu vida, para que aprendamos a confiar en Él, solo en Él. Si usted se fija lo que cantamos, ¿lo estaremos viviendo? No hay nadie como tú. Qué bonitas palabras. Pero el Señor sabe si se lo cantamos porque es una experiencia. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mi trabajo es como tú. No hay nadie como tú, Señor. ¿Será cierto, amada iglesia? ¿Será cierto eso en nuestra vida? Por eso dice la Biblia que hay que cantar ¿con qué? Con inteligencia. Y yo le ruego a Dios que aquí le cantemos, empezando por los que pasan aquí al frente, con inteligencia, no lo que nos gusta, sino lo que es una realidad, no en ustedes, sino en cada uno de los que están aquí tocando. En cada uno de los que están aquí tocando. Hay lugares que yo he visitado donde terminan los que tocan, terminan de tocar y se salen, no escuchan palabra, no les gusta la palabra, pero ahí los tienen porque son muy buenos para tocar instrumentos. Los instrumentos que usa Dios, primero hay que tocar el corazón de Él con nuestra vida, para que cuando tocamos la guitarra o lo que usted quiera, entonces es algo que es alabanza continua para el Señor. ¿Quién tiene el primer lugar en nuestra vida? Entonces, ¿cuál era la esfera de su proclamación para los discípulos? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primero, ¿qué tenían que recibir?
poder. Y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo. Podemos tener un talento musical tremendo. Y hay personas que aquí han venido con un talento musical que no se les ha permitido subir y se han ido. Yo he querido que los convirtiera el Señor, porque sí, me gusta la música. Pero la música no es para mí, es para el Señor. Y empiezan y de repente, pastor, nos vemos, ándele. Puedes tener un talento musical grandioso, ¿sí? Puedes ser tú una persona, un buen comunicador. ¿Sabe usted que hay buenos comunicadores en los púlpitos? Infinidad de buenos comunicadores, pero no cambian vidas, porque hablan al intelecto, no al espíritu. Y cuando el Señor te habla al espíritu a través de una vasija, empiezas a menguar, empiezas a morir a tu yo, para decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Podemos tener una muy buena instrucción bíblica, excelente instrucción bíblica. Puede ser un teólogo, ¿sí? Pero eso es ineficaz si no tiene el poder espiritual que cambia vidas. Hemos pretendido encajonar al Espíritu Santo en lenguas. No, hermano, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El testimonio de ellos tenía que comenzar ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén. La misma ciudad donde el Señor había sido crucificado. Fue la primera ciudad que recibió la gracia del Señor. Ahí donde lo crucificaron, ahí se recibió la gracia. ¿Sí? Fue llamada esa ciudad al arrepentimiento. Se convirtieron 3,000, luego 5,000. Fue algo tremendo que pasó ahí en Jerusalén. Sacerdotes, no de la iglesia romana, ni existían. Sacerdotes que estaban en el templo del Señor, allá en el templo de Herodes, se convirtieron. Otros querían convertirse, pero les daba miedo que los sacaran del templo. Fue algo tremendo. Y ahora, ¿por qué no pasan estas cosas? Cuestiónese usted y yo, pero nunca cuestionemos a Dios. Algo está fallando en nuestra vida. Y no de ahorita, de hace muchos siglos. Bendito Dios. Después de Jerusalén, Judea, que era Jerusalén la capital de Judea. Luego Samaria, pueblo del cual los judíos eran enemigos. Eso te tiene que decir a ti algo. Cuando el Señor viene a tu vida, empiezas el evangelio ¿por dónde? Por tu casa. Por tu casa, no hacia afuera. Y luego Samaria, tus enemigos, aquellas personas con las cuales cortaste relaciones. No sé si tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tus primos, tus vecinos. Tienes rotas relaciones con tus vecinos, ve y tócales, háblales, pídeles perdón. Eso fue lo que hemos hecho nosotros. Aún cuando nos avientaban cosas, íbamos a darles un pastel a la vecina. No llevaba veneno, llevaba el ministerio de la que usted lo lleva a cabo, porque yo escucho tantas banalidades. Es que yo tengo el ministerio de esto, y yo tengo el ministerio, que ya no es ministerio, la música, ministerio, ¿no? ¿Verdad? Entonces después Samaria, pueblo con el cual los judíos no tenían relación. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4 con la samaritana? ¿Qué cosa le dijo asombrada a la samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? ¿Cómo tú?
el Señor sabía cómo ejercitar el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? Y luego de Samaria hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Antes de enviar a los hombres a cualquier ministerio o a cualquier mujer, Dios cualifica primero. Cualifica, cualidad. Por esa razón nuestro Señor Jesús les dio una orden, fíjense, ahí en Hechos 1, versículos 4 y 5. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allá arribita dice que el Señor estuvo 40 días hablándoles, y a los 10 días que Él partió fue que vino el Espíritu Santo. Por eso a los 50 días es la fiesta de Pentecostés, Penta 50. A los 10 días descendió el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sí? Y en ese tiempo necesitaban estas personas tener una medida más amplia. Ya habían nacido de nuevo. Vamos a Juan 20, 22, por favor. Esta es otra situación que yo no la sabía hasta que el Señor me la enseñó. Que antes de que Jesucristo muriera no había nuevos nacimientos, ya estaban elegidos. A los 70 discípulos que llegaron contentos porque habían echado fuera demonios y habían sanado enfermos, ¿qué cosa les dijo? No os alegréis por esto, gozaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no podía haber nuevo nacimiento porque no había muerto Cristo, ni había sido puesta la sangre de Él en el ofertorio del Padre para empezar una nueva vida. Les había instruido. ¿Qué maestro tuvieron? Pero si hubiera estado el Espíritu Santo en sus vidas, hubieran huido cuando fueron a detener al Señor en Getsemaní. ¿Verdad que no? Por eso yo digo, gente que tiene el Espíritu Santo y es cobarde para confrontar a su papá o a su mamá con el Evangelio, decirle, mira Padre, por favor entiéndeme, ¿a dónde vas a ir? Yo no te quiero que vayas conmigo a la congregación, lo que yo quiero es que recibas la vida eterna, papá, y con lágrimas y muchas cosas. Una vez aquí se dijo que si Jesucristo predicara como se predica ahora, nunca lo hubiera crucificado. Es una crisis. Cuando viene Cristo a tu vida empiezas una crisis. O Él o los demás. O frío o caliente. Después Juan 20, 22, ¿ya lo tiene? Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No lo tenían, no habían nacido de nuevo. Pero ahora necesitaban tener una medida más amplia para establecer el reino de Jesucristo en los corazones de los hombres. ¿Usted cree que eso es fácil? Usted no lo puede hacer. Es el Espíritu Santo el que establece el reino de Cristo en los corazones. No en la mente, como muchos tenemos aquí el Evangelio en la mente. Por eso pasamos cosas que Dios no quiere y somos totalmente inútiles para la lucha que se nos ha dado contra de Satanás. Necesitaban una medida más amplia del Espíritu Santo para establecer el reino de Jesucristo en los corazones de aquellos que creerían en Jesucristo. Sus discípulos iban a continuar la obra del Señor. Si usted no ha entendido esto, usted tiene que continuar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para eso se nos dejaron.
No nos dejaron para otra cosa. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes? Tus planes estorban el plan de Dios. Personas que vienen a Cristo, y he conocido que estaban a punto de empezar una maestría. Stop, se pararon. No, me interesa más conocer más de Dios. Bendito Dios. Amén. Es lo que iban a hacer sus discípulos. Mateo 1:21, luego lo busca en su casa. Y pondrá su nombre Jesús, porque ¿el qué? Es lo que tenemos que seguir haciendo, sembrando la palabra. Yo no sé si mis vecinos han sido elegidos, pero les he hablado la palabra. Mi familia, yo no sé si las eligieron, pero yo les hablé la palabra del Señor. Y fue cuando empezamos a tener dificultades, ellos con el Cristo de nosotros, porque ya no convivíamos con ellos. Cuando empezaban con la cerveza, el vino, el alcohol, la música del mundo, no se puede, te contaminas. Bendito Dios. Amén. Con el poder del Espíritu Santo se iban a convertir en embajadores del cielo. ¿Usted cree que es usted un embajador? Porque es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Decía un predicador y nos daba risa, una risa, ahora sí que santa, cuando viajaba en los aviones, le decían: ¿y usted en qué trabaja? Soy embajador. ¿De qué nación? De la única que va a permanecer. A ver, dígame. Y empezaba a ministrarles la palabra. Qué oportunos, porque el Espíritu Santo te habla y te dice de qué manera hacer el contacto con las personas. Él es el que establece el contacto. Con la samaritana fue el que estableció el agua, el contacto, tomándolo del agua. Ahora se establecen contactos. Ven a Cristo y vas a tener un carro nuevo y vas a tener un buen trabajo. Y ellos, ¿quién? Luego les decimos: sonríe, Cristo te ama. Me ama, pues yo también me amo. Sí. En lugar de aborrecernos por tanta maldad que hay en nosotros. Segunda de Corintios 5:20, creo que lo han leído, ¿no? Pero yo creo que, como no me dijeron nada de que son embajadores, quiero ver que vea usted. Y en donde dice, pues aquí, en el mejor documento que hay, sí, que es la palabra de Dios, ahí nos dice que los hijos de Dios somos embajadores del reino, del cielo aquí en la tierra. Cada nación tiene su Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Pues nosotros somos parte de veras, somos extranjeros, no somos del mundo. 2 Corintios 5, versículo 20, ¿lo tiene usted? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Usted sabe cuál es el papel que hacen los embajadores en otra nación? Reconciliar los conflictos. Ese es el trabajo que hace. Sí. Se van allá a la Torre de Babel, a la ONU, y se dicen puras mentiras. Si supieran que eran las verdades, ya estuviéramos en la Tercera Guerra Mundial. Embajadores. A ver, dile a tu lado: ¿sabes que eres embajador? Dile. Amén. Amén. Que no te agarren de bajada, eres embajador del reino. Imagínate qué nombramiento te dieron. Y luego te sientes chinche. Es el trabajo de Satanás, porque te ves a ti misma y a ti mismo
y no te ves a través de lo que Dios dice. Vete a través de lo que Dios dice de ti y no le hagas caso a Satanás. Entonces el ministerio empezaría primero ¿por dónde? Jerusalén, por la casa. Primera de Timoteo 3, versículo 5. Personas que tienen años yendo a una congregación y sus hijos vinieron y andan pero bien extraviados. ¿Qué pasó? ¿Dios falló? ¿Los papás o quién falló? O la congregación donde se reunían. Porque luego le echamos la culpa a los maestros de los niños, ¿no? ¿Verdad? Unos hermanos que tenemos en Zapopan, Jalisco, estuvieron en una congregación donde dice que a los niños los ponían atrás y les daban celulares para que estuvieran jugando, mientras ellos se estaban edificando. ¿Usted le dio celular a su hijo? Primera de Timoteo, les dije, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si usted no sabe gobernar su propia vida, ¿cómo va a gobernar su iglesia? ¿Cuál es su iglesia, sacerdote? Su casa. Su casa. Usted es el sacerdote de su casa. Lo que pasa, lo que nos dije hace como 3 meses, creemos que no nos vamos a ir al infierno. Cuidado, cuidado, cuidado. Si usted no tiene una relación íntima con el Señor, algo está fallando. Las vírgenes patas pensaban que no se iban a ir al infierno, andaban con su lámpara, pero no tenían una relación con el Señor. Yo no puedo hablarles de otra manera, hermanos míos, sino lo que Dios me dice que yo les diga. Por la casa, por Jerusalén. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si de alguna manera tenemos que ser un ejemplo, un servidor, mi esposa, los que están sirviendo aquí pasan al frente, los que están con los niños, los adolescentes, ayer lo veíamos esto, los que están de ujieres, la gente que está viniendo aquí como Alicia Castillo, tienen que ver a Cristo a través de nosotros. ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Chismes? Cuidado. Primera Timoteo 3, versículo 4. ¿Ya lo tiene? ¿Verdad? Ahí estamos. Dice que gobierne bien su casa. Por eso yo discutí hace tiempo con sacerdotes católicos. Yo les enseñaba aquí, mire, aquí habla de obispos, pero no de los que ustedes tienen como jerarcas. Obispo viene de una palabra que significa alguien que cuida, que vigila. Y es lo que hace un pastor, les decía yo. Obispos. ¿Y qué tienen que ser los obispos? Maridos de una sola mujer. Hay obispos que tienen cantidad de mujeres y de hijos. Que gobierne bien su casa. ¿Usted cómo le va a poder dar un buen consejo a un matrimonio que tiene conflictos si no conoce lo que es el matrimonio? No me decía nada. Al obispo de Nezahualcóyotl, que era mi amigo, se lo dije, me dejó de hablar. Se convirtió en obispo. Él me daba información, yo buscaba información de muchas maneras y le mandaba yo vinos. Ya cuando se me convierte, lo primero que hice fue hablarles. Uno me dijo, es que si lo hacemos, comandante Urreta, nos van a matar a pedradas. Pues qué bueno que te maten, pero que te vayas al cielo. Es un reto tremendo el ser cristiano. Si usted quiere que el ser cristiano es venir los viernes y los domingos
aquí a sentarse y sale a usted a la calle y no hace usted absolutamente nada a favor del reino, no a favor suyo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Si aquí viene usted para ser discipulado, bendito Dios. Se nos dice entonces en el versículo 4 que debemos de tener a nuestros hijos en sumisión. Esa palabra sumisión en griego es senotes, C-E-M-N-O-T-E-S, senotes, ¿sí? Que dice que tenemos que tener a nuestros hijos con toda dignidad en tu casa, ¿sí? Se refiere a una forma de vivir decentemente y en orden. ¿Cómo vivimos en nuestra casa? ¿Cómo? Y así queremos ir al cielo. El esposo el sábado, si no trabaja, está todo barbón ahí. Dice, voy a ver a los santos, pero no a los de acá, sino allá del fútbol, ¿no? De veras, amados hermanos, ¿cómo caminas en tu casa? Caminas semidesnudo y tus niñas te están viendo. ¿Y cómo es eso? El Señor entra hasta la casa de uno, entra en lo más profundo de nosotros para vivir con dignidad en nuestro propio hogar. Personas que cuando eran novios jamás iban a eructar delante de su esposo, de su novia, y ahora se avientan unos. Y luego tus hijos hacen lo mismo. Dices, ¿a quién se parece? Pues al león de la casa. Con seriedad, con dignidad. Sí, amados hermanos, ¿se ha dado cuenta cómo vivimos ahora como esposos? No hay el cuidado que teníamos antes y debería de ser mejor ahora. La escuela para nuestros hijos no es a donde van a instruirlos, es nuestra casa. Ahí es donde empieza la educación verdadera. Decía mi mamá, la educación se mama. ¿Qué educación les has dado a tus hijos? ¿Qué educación les he dado yo a mis hijos? Por eso tenerlos en dignidad, decentemente y en orden. Hijito, comiste a lavar tus trastes, eso es malo. Dice una señora ahí en México, no, es que se me pueden volver volteados. Ay, por favor, deje que haga sus quehaceres en la casa, que agarre la escoba, barrer, pues barriendo. Muchachitas que ahorita quieren casarse y no saben ni lavar su ropa. ¿Por qué? Porque la mamá tiene la culpa y el papá también. Ya me metí en la casa, ¿verdad? Venga al curso de matrimonio, que va a ser feliz como una lombriz. Bendito sea Dios. Entonces se refiere a una forma de vivir decentemente, porque todo el tiempo nos está viendo Dios y los ángeles. 1 Timoteo 3, versículo 15, ¿ya lo tiene? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aprendes en tu casa, donde vives, por parte de tus papás, cómo conducirte. Y aquí cuando vienes, uno se da cuenta de la conducta de los hijos. Cómo se portan. No estoy diciendo que los tengan sentados así. No, que sean alegres, pero que sepan que hay tiempo de jugar, hay tiempo de reír, hay tiempo de orar, etcétera, etcétera. Y aquí no venimos a jugar ni a entretener, aquí venimos a que nos entrenen. Es un entrenamiento para que aprendamos a vivir como se vive en el cielo.
aquí en la iglesia. Hechos 1, versículos 12 al 14. Ya me pasé del tiempo, hermanos. ¿No lo tiene usted? Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienen ustedes? Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban viendo la televisión, ¿no, verdad? Perseveraban acostados ahí. Ay, esto es vida, ¿verdad? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, ¿verdad? Y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, que ya habían sido convertidos. Antes no. Se nos dice aquí en estos 3 versículos que obedecieron al Señor. Aquí yo veo obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Si no somos investidos del poder de lo alto, ¿qué estamos haciendo? Hablando con la gente. ¿Qué cosa está viendo la gente en nuestra vida? Yo creo que si fueran maleducados nos dirían: mira, empieza por tu casa y luego vienes a mi vida y me hablas. ¿Cómo vas a decirme que no diga mentiras si yo te escucho que eres bien mentirosa y bien mentiroso? ¿Saben que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos? ¿Sí lo saben? Es que es una mentira blanca. No pregúntenle, no hay mentiras blancas. La mentira siempre será mentira. Siempre. ¿Por qué? Porque somos hijos de la verdad. Y usted va a decir la verdad, así se le venga el mundo encima. No le hace. Seamos veraces en todos los aspectos. Arregle esos asuntos si no los tiene arreglados. Arréglenlos. ¿Sí? Hasta para conquistar a una mujer somos bien mentirosos. ¿No es cierto? De veras. Bueno, ustedes no. Ustedes son bien santos. Bendito sea Dios. Entonces obedecieron al Señor y se quedaron en Jerusalén, perseverando en oración. Y cuando hicieron esa obediencia, vino el poder del Espíritu Santo a sus vidas. La obediencia en este caminar es elemental al 100%. Al 100%. ¿Quieres vivir una vida de victoria? Obedece la palabra. Amén. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿cómo? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos T-O-D-O-S, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu les daba que hablase. Una vez estando en Ensenada, California, que fui con mi hermano, ya murió, que les llevamos el mensaje, les llevamos mucho material. Fuimos a una congregación ahí, y de repente el que estaba del pastor me decía: usted va a predicar hoy, porque todavía no llega el predicador. Yo, si apenas estaba, ¿qué voy a predicar? Ya llegó el predicador y dije: ah, qué bueno, qué gusto. Y luego estaban todos ahí hablando lenguas, y reciba, hable usted sus lenguas, hable usted. Pues con trabajo habla el español. Pero así hable usted sus lenguas, usted tiene las lenguas ahí. Por favor, ¿quién es el que da que hablemos sus lenguas?
Las lenguas son de veras, amados míos, pero es Él el que habla cosas que usted no entiende. Por eso cuando alguien en la iglesia habla lenguas, debe de haber quien interprete. Es el orden de Dios. Si no hay quien interprete, el que habla lenguas, hable las bajitas. E edifíquese usted solo, usted sola. Yo he estado en congregaciones que todo el mundo habla lenguas y ¡ay, qué bendición! Dicen, ¿qué bendición? No hubo nada. Hubo una falsa presunción de que son muy espirituales. Las lenguas no te hacen espiritual, amado hermano. Ni el que eches fuera demonios, ni el que sanes enfermos. No, amado mío, no, por favor. Entonces aquellos que les dice el Señor, no todo el que me dice Señor, entrará al reino de los cielos, pero si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, apartados de mí, obradores de maldad. Por eso es necesario que usted tome un discipulado, que usted se meta con Dios para no ser confundida ni confundido. Amén. ¿Sí? Aleluya. Con ese poder sobre el mundo espiritual, para eso nos unge el Señor. Es un poder sobre el mundo espiritual, es un poder sobre los demonios. ¿Me escuchó bien? Poder sobre los demonios, porque usted cuando va a arrebatarle a su papá, si para Dios ahí hay problemas con su papá que es inconverso, alcoholismo, mujeriego, etcétera, y esas cadenas solamente las rompe el Espíritu Santo a través de una vasija que camina en santidad y en obediencia. Hechos 2, 40 y 41, ya con esa unción, con la llenura del Espíritu Santo, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Ha escuchado usted algún evangelista que dice esto? Cristo te ama, ¿verdad? Sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Palabra, su palabra, no al que predica, su palabra, su palabra, su palabra. Ahora yo predico 3,000 sermones y no se convierte, creo que más que uno. Sí, amados. Se convirtieron 3,000, así empezó la iglesia. Esa iglesia en obediencia tenía poder sobre las tinieblas. Vaya conmigo así rápido porque ya se acabó. Hechos 8:7, por favor. Hermano, ya dejemos que Satanás deje de burlarse de nosotros. Ya deje de quejarse. Métase con Dios. Es que mis hijos, pues métase con Dios y arrebáteselos al diablo. Ore a Dios. Ayune. Clame al Señor. Sí. Para que se haga una revolución espiritual en su vida y alrededor de su vida. Bendito Dios. Hechos 8, versículo 7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos se le han estado dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así empezó la iglesia. Ese es el Espíritu Santo obrando en toda la iglesia, no en una sola persona, en toda la iglesia. Dios dijo, al que creyere y fuere bautizado, estas señales le van a seguir. No dijo a fulano, al pastor, al que toca esto, no, a toda la iglesia. Y eso va a fluir cuando Él quiere, no cuando usted quiera, pero usted tiene que consagrarse al Señor. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Es tu vida impactante para con tus hijos, tus hijas?
en el buen sentido de la palabra, porque los impactamos de muchas maneras para destruirlos. Bendito Dios. Hechos 19, versículos 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Nada más la mano, pero era Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. No es nada más que tú te quieras exhibir, sino que Dios ponga en medio el conducto. Pasan acá los que quieran ser sanados. ¿Qué pasa? Los que tengan cáncer, aquí pongan $100. Y si no trabajo, aquí tengo y terminar, saque su tarjeta de crédito. ¿Sí las ha visto esas congregaciones? Dios bendito. Versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Conocimos un matrimonio de Estados Unidos que andaba por ahí, por todo el mundo, y si nos descuidábamos nos hubieran atrapado. Vendían paños ungidos. Sí. Como hay personas que venden aceites ungidos, ¿sí los conocen? ¿Ya compró el suyo? Porque aquí se venden aceites ungidos. Yo el único aceite que tomo es el de oliva, que es bueno. La ignorancia mata, porque ignoramos lo que Dios nos quiere enseñar. Se estaba cumpliendo lo que dijo el Señor en Juan 14:12: vosotros haréis mayores señales que yo. ¿Se acuerdan o no? Vamos a leerlo para que lo vean, porque si no se va a quedar usted, no va a llegar y se va a meter a la televisión y ya no va a ver nada. Déjeme aprovechar lo que está aquí ahorita usted. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor nunca determinó que se iban a acabar esas señales. Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. La teología ha echado a perder muchas cosas. La teología no es revelación, es información, y es bueno estudiarla. Es revelación. Usted y yo tenemos que ser personas que estudiamos mucho todos los días la Biblia para conocer al Señor, para conocer al Señor. Entonces el Señor va a tomarla y a tomarlo para su servicio. Esa iglesia tenía poder aún contra los animales venenosos. De veras. Aleluya. Hechos 28, miren. Eso ya lo leyó usted, no se lo estoy recordando. Yo le pido a Dios que nos despierte de ese vaho, de ese soplo que ha hecho Satanás en nuestra vida, que nos sentimos muy cómodos por venir a la congregación cuando tenemos oportunidad, y ahí nos pasamos todo el tiempo sin buscar al Señor porque tenemos otras ocupaciones. No se equivoque con Dios, por favor. Hechos 28, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer, dijeron que era un Dios. Ahora te sale una cucaracha y ¡ay, sales corriendo! ¿No? Que vengan los fumigadores, qué bueno, ¿no? Ahora
Te sale un 100 pies, la otra vez maté un 100 pies, ahí por la casa, un 100 pies. Los conté, le faltaba uno, era se ve que eran 100 pies. Hermano, necesitamos que Dios nos despierte. De esa modorra espiritual que tenemos. Mi suegra oró 7 años por nosotros. Mi esposa llegó al conocimiento de Cristo antes que yo, y a los 2 meses Dios me trajo a sus pies. Las oraciones de los santos siguen funcionando. Amén. No quiere decir que siga intercediendo arriba, como dice, no. Todo lo que le pidió el Señor se lo cumplió a su tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Vas a dejar que siga Satanás abollándote tu casa? ¿O realmente te vas a sacudir y decirle, Señor, necesito que cambies todo? Ya basta, Señor, de esta vida sin sabor que tengo. Basta. Díselo con todo tu ser. Y el Señor va a hacer algo. Y lo está esperando que se lo digas. No busque Marcos 16, versículo 7 al 20. Ahí dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren serpientes no les haría daño. ¿Qué es lo que está pasando aquí con Pablo? Sí, le mordió y yo creo que iba Pablo para allá y para acá y se lo iba buscando. A ver a qué hora se caía. No. Ay, este es algo diferente. Ese es el Evangelio, no hay otro. Cualquier historia de la iglesia, por muy importante e interesante que sea, esta es la verdadera historia de la iglesia, escrito por Dios en el corazón de Lucas, y nos dejó plasmado esto para que ustedes y yo entendamos que el Evangelio es poder de Dios. No es exhibición, no. El Señor se manifiesta donde hay necesidad, y en el tiempo de cuando tú menos te esperas, Él te usa. Pero porque estás sumergido en el río de vida que es la palabra del Señor. Aleluya. Había tal unción que los muertos resucitaban. Mira Hechos 9. Ahora nos hacemos el muerto cuando nos llaman para que despertemos. Échale un balde de agua. Dios. Hechos 9, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué ve usted en esto? ¿Qué ve? Primero, la que resucita, ¿qué cosa era? Simpatizante de la iglesia. Era discípula. Yo me preguntaba estudiando esto, ¿por qué la resucitó el Señor? Porque Dios no hace las cosas nada más por hacerlas. ¿Por qué la resucitó? Me voy sin que sea
¿Habrá hecho falta en la congregación donde estaba esa disciplina? ¿Usted alguna vez ha sentido que hace falta aquí? ¿O no ha tomado en serio las cosas? No es que le diga, hermana, te extrañé, a veces lo decimos con tanta mentira. Porque si le extrañaste, pues ve a buscarla hasta su casa. O llámale por teléfono. Somos un cuerpo. Y en ese cuerpo nos necesitamos todos. Es algo que no hemos aprendido. Pero yo no se los puedo hacer sentir. Yo oro por ustedes, que Dios trabaje en ustedes. Que Dios trabaje en ustedes. Porque las discípulas y los discípulos, ¿cómo hacen falta en cualquier congregación cristiana? Porque hablan de disciplina, personas disciplinadas. Es lo que significa discípulo. ¿A qué horas empieza el culto? ¿A qué horas llego? ¿Cómo es Dios? Pues ¿qué? ¿Y tú crees que Dios te toma en serio? Te lo digo con autoridad, no. Porque tú no tomas en serio a Dios. Tienes cosas más importantes que lo que Dios te dice. Y no te estoy invitando a que tengas vida de iglesia, sino que seas útil en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es posible que leamos todo esto y nos pase desapercibido? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Yo se lo digo al Señor, Señor, yo necesito de ti, Señor. Estoy cansado de este cristianismo. Sí. Yo necesito de ti, Señor. Alguien me dijo, es que estás muriendo, porque pues ya quiero que me mates. Hay momentos que no me soporto, que quiero defenderme. ¿De dónde? Si el Señor me dice que no me defienda. Él quiere vivir su vida en ti y en mí. Somos vasijas nuevas con sal. Esta es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. Que tu vida en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, le da sabor a la gente que está a tu alrededor, porque tienes palabras de vida, tienes palabras de aliento para las personas. Dios. Era discípula. Y otra cosa que veo, versículo 40, entonces sacó a todos. Vengan por su milagro, si los ha visto. Y ahí va usted por su milagro. Vengan a ver a Tófico Mazapán, que trae un ministerio. Ahí vamos todos. Sacó a todos. Porque él sabía que su llamado no fue para que lo vieran a él, sino para que vieran el poder del Evangelio. Desafortunadamente queremos que nos vean, por eso dice que cuando ves algo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ahí tenemos que menguar en esos momentos, que solamente Dios sepa lo que estamos haciendo. Estos discípulos eran calificados, ya estoy terminando, como dice Hechos 15, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 15, versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esos hombres? Una de las cosas que platicamos ayer, ahora que estuvimos en Miami, Carla lo vio, el pastor Narciso también lo vio.
Las mujeres eran las que salían al paso para todo. Y había pastores ahí, habían varones. Estaban las mujeres, dirigían, las mujeres por allá, las mujeres predicaban. El pastor Raúl Arza, a mí me permitió Dios dar el último mensaje del día 31 ahí en esa congregación. No lo pedí, me dijeron, hermano, vas a predicar el día último en la noche. Les digo, y Dios lo sabe, estaba yo muy nervioso. Siempre me pongo nervioso. Las mujeres, ¿y dónde están los varones? ¿Dónde están? Por eso no es una iglesia de poder, no porque las mujeres no tengan poder, sino que el varón es el que tiene el encargo de parte de Dios y la ayuda idónea. El hombre no puede cumplir con su cometido si no tiene ahí su ayuda idónea. Pero hay veces que hay la ayuda idónea y el hombre es bien perezoso para las cosas de Dios. Y se frustra la ayuda idónea. Es que mi marido, obviamente estoy hablando de aquellos que vienen a la congregación, no van a alguna congregación. Anda uno buscando, hermano, por favor, ¿quiere usted participar? Déjeme pensarlo 20 años. En lugar de decirle, heme aquí, así me dijeron el viernes, aquí estoy para servir en lo que Dios pida. El Evangelio es poder, no es otra cosa, hermano. Necesitamos cumplir con la gran comisión que nos dejó establecer el Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. Él estará con nosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Habla primero geográficamente, hasta el fin del mundo Él va con nosotros. Y cuando el mundo se acabe, nosotros estaremos con Él. El mundo se va a acabar. No sé si hoy venga el Señor, después de que venga por su iglesia, habrá 1000 años todavía. Vendrá a gobernar el Señor Jesucristo aquí a la tierra con sus santos, con usted y conmigo, si somos fieles. Pero después de esos 1000 años se acabará todo y empezarán nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Hacer discípulos. Ninguna hazaña de los mejores o mayores héroes de la historia de cada nación se compara con la tarea tan llena de honor que Dios ha querido conferir de iglesia. El mejor de los guerreros de la historia universal no se compara contigo si tú estás entendiendo lo que hoy te está diciendo Dios. Porque nuestra lucha es contra un reino tremendo, Satanás y sus demonios. Arrebatar a las almas de las garras del maligno. En el nombre de Jesús. Como hizo aquella mujer cananea: Señor, ten piedad de mí, mi hija está endemoniada. Lo reconocía. Nosotros no queremos reconocer a veces que nuestros hijos andan bien mal. Mi hija está endemoniada. ¿Qué le dijo? No es lícito darle a los perrillos el pan de los hijos. El pan de los hijos es la sanidad y la liberación. El pan de los hijos no es lícito. ¿Y qué cosa dijo la mujer? ¿Se ofendió? Nosotros nos ofendemos por cualquier cosa. Había necesidad en ella de su hija. Señor, también los perrillos necesitamos comer de las migajas de los hijos. ¿Se humilló? Claro que sí, delante del Todopoderoso. ¿Y qué le dijo el Señor? Conforme lo que pediste se ha hecho. Llegó a su casa y su hijita estaba libre. Ese es el Evangelio. Esa es la fe que mueve montañas. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Vivimos quejándonos como ese grupo que salió hace
más de 5,000 años de Egipto, que siguieron todo el camino del desierto quejándose de todo. Si tú eres una persona quejumbrosa, yo creo que no te va a llevar a ser como su esposa. Creo que tener una esposa que es un quejumbrosa es algo que sabe, que de todo se queja, hasta de que no le das el gasto. No, hermano, no juegue con su alma, no juegue con su vida, no juegue usted al Evangelio, ni juegue usted a ser cristiano. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Se lo suplico. Mayores héroes tiene el Señor en su vida que aquellos que se ponen hasta estatuas ahí de cosas. No, hermano, no hay alguna tarea tan llena de honor que Dios nos concedió para llevar a cabo esa gran comisión. El verdadero cristianismo es misionero. Personas que no pueden ir a alguna misión colaboran. No puedo ir, pero quiero ir. Aquí está mi parte, déjame. Va. De alguna manera, porque la corona nadie se la lleva, solamente Cristo. Somos un equipo. Quiero creer que somos un equipo. Y yo los invito en el nombre de Jesucristo a que piensen lo que escuchó hoy y que dejemos de estar sentados. Que cuando venga a estar sentado aquí es porque viene bien cansado y bien cansado de caminar por las calles llevando el Evangelio del Señor. Termino. Un joven cristiano fue designado para ir al campo misionero hace algunos años. Ese joven en su niñez había sufrido una parálisis del cuerpo y aún andaba con muestras de cojear de una de las piernas, de modo de la mano, daba muestras, cojeaba. Y se estaba llevando a cabo el servicio de despedida de la iglesia para orar por él y enviarlo al campo misionero. Un nombre de esos que hay muchos en las congregaciones, envidiosos, que no hacen nada, pero siempre están ahí prejuzgando todas las cosas. ¿Sí los conocen? Inconformes de todo, pero cuando se les llama, ay, no puedo. Un hombre que estaba presente se acercó al joven y le dijo con una forma muy déspota o despótica: ¿cuál es la razón de que envíen cojos a los campos misioneros? ¿Cuál es la razón de que envíen cojos a los campos misioneros? Y el joven le respondió: porque los sanos no quieren ir. Los sanos no quieren ir. Necesitamos estar graves para empezar a buscar al Señor físicamente. Necesitamos quedarnos sin trabajo para buscar de Dios. Necesitamos que cuando no tienes conflictos es cuando estás sano para decirle al Señor: aquí estoy, Dios, heme aquí. Tenemos un llamado, todos los que estamos aquí, hermanos. Los que hemos sido perdonados y salvados, estamos llevando a cabo en nuestra vida esa importante misión de ir y predicar el Evangelio. O estamos cojos por dentro o paralíticos y no queremos ir hacia donde quiere Dios que vayamos, a una guerra espiritual. Esa es la palabra para usted y para mí. No tarde el Señor en venir, se los aseguro. Y le ruego a mi Dios que no me lleve una sorpresa personal, ni con mi esposa, mis hijos. Oro por ustedes, pero el único que conoce sus vidas es Dios.
Él sabe si tienes una relación personalísima con Dios fuerte. Se ve a ver esa relación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ojalá que no estemos cojos por dentro ni paralíticos, porque si eres hijo o hija no lo estás haciendo, Dios te va a sacudir. Hechos 1:8 se les dijo: id a ser discípulos, y se quedaron muy contentos en Jerusalén. Lea usted Hechos 8:1. Dios envió persecución para sacarnos de Jerusalén, porque Dios cumple lo que Él dice. Ahí se los dejo. Ahí te los dejo, Señor. Yo no puedo hacer nada más que pedirte misericordia para ellos, para con sus hijos y para conmigo también. Póngase de pie, por favor.